El título es Siempre Adelante. Y lo que ahora Dios ponía en el corazón de Checo, Dios sabe que no nos pusimos de acuerdo. Bueno, Checo lo sabe, Checo lo sabe. Pero Dios sí sabe exactamente cuáles son tus necesidades y mis necesidades. Cuando esto me asombra, digo, en todo momento nos asombra el Señor, pero cuando vemos cómo el Señor desde el principio va acomodando y tenemos la certeza que el Señor nos habla, no cabe duda, y lo único que podemos decirle es gracias, Señor. Gracias porque estás, porque has estado y porque seguirás estando. Pero Dios nos pide, sigue adelante. Hay un himno, mi hermanita Abby seguramente se acuerda: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y qué verdad cuando la palabra del Señor, vamos de una vez a Isaías, por favor, 18:5, que era el texto que el hermano Checo nos estaba leyendo. Si lo pueden proyectar, gracias Dallis, y oramos. No es el texto ni siquiera base que traigo en esta mañana que el Señor quiere para nosotros, pero quiero que lo analices y quiero que entiendas lo que el Señor quiere esta noche contigo. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces, perdónenme, es Jeremías 18:5, fui yo, dije Isaías, Jeremías, otro de los profetas, como el Señor le hablaba. Y fíjate bien, Jeremías, otra vez dije mal, Jeremías 18, verso 5. Y dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual: allí Dios me dio este mensaje para ustedes. Eso es lo que Dios, escucha lo que Dios te va a decir. Este mensaje Dios lo preparó para ti. Allí Dios me dio este mensaje para ustedes, israelitas. Ustedes están en mis manos. ¿Podemos repetir juntos eso? Ustedes, bueno, vamos a decirlo en primera persona. Yo estoy en sus manos. Y dice Dios, yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. El que sigue, por favor. En el momento que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Vamos a orar, inclina tu rostro. Gracias, Dios, en esta noche. Gracias te damos porque sigues con nosotros, porque no te has cansado de nosotros. Gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. Y esos son tus pensamientos, Dios, para con nosotros. Que tú nos has dicho que no nos vas a dejar, que nos has dicho que has estado con nosotros, que estás con nosotros, pero que nuevamente podemos escuchar que seguirás con nosotros. Y por ello te agradecemos. Gracias por cada uno de mis hermanitos que se dispusieron en esta noche, que les permites la bendición de estar congregados y no dejarnos de congregar, Señor, para venir y escuchar tu palabra. Háblanos a la luz de la misma, por favor, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y vámonos a la exégesis, por favor, al estudio profundo. Queremos adentrarnos más. Aquel canto que dice, he probado y quiero más. Cuando alguien en lo físico pueden decir, imagina la comida que más te gusta. Ve meditando en ella. ¿Cuál es la comida que más te gusta? No me digas, porque algunos no han comido todavía. A mí me gustan mucho los chilaquiles verdes, no rojos. Ahí sí luego me quieren invitar a comer. Pero fíjate bien, y me encanta siempre hablar con ejemplos. Creo que el ejemplo nos queda claro y preciso para no olvidar lo que el Señor quiere en esta noche. El contexto es, dice la parte del libro de Isaías que relata el final del exilio babilónico. Esto data desde el capítulo 40 hasta por allá del 55.
A algunos historiadores, algunos estudiados le llamaban como segundo de Isaías. Eso no existe, no es bíblico, pero algunos lo podían mencionar así. Y empieza con las palabras consolaos. Vamos por favor al texto. Este también es un texto que me impactó el Señor hace semanas atrás también con el hermano Checo que le daba. Y vamos por favor al capítulo 40, verso 1 y 2. Isaías 40, verso 1 y 2. En lo que lo proyectan, Isaías es un profeta mayor, y se le llama profetas mayores no por estatura, no por edad, sino precisamente a los profetas mayores se les dice porque tienen un mensaje o el grosor de sus mensajes mayores que los profetas menores. Esa es la única diferencia entre los profetas mayores y menores, es porque escribieron más, relataron más, el Señor les habló mal. ¿Está claro esa pequeña enseñanza? Porque algunos habían escuchado que los profetas mayores, ¿y qué es eso de mayores? ¿Estaban más altos o qué? Nada más quería introducirme de esta manera. Y fíjate bien cómo dice: consolaos. Y por segunda vez dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado ¿es qué? Dios te dice en esta tarde: tu pecado ya fue perdonado. ¿Cuál, pastor? Si usted no lo sabe, gracias a Dios no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios me dijo a mí que mi pecado ya fue perdonado. ¿Cuándo fue perdonado? Quiero preguntar a alguien que levante la manita. Ahí está el micrófono. ¿Cuándo fue perdonado mi pecado? ¿Cuándo? Con Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí mi pecado fue perdonado. Ahora, ¿qué debo hacer yo para saber que tengo ese perdón? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para saber que fui perdonado? La respuesta es: creí. Está fácil. Tú creíste en Jesucristo. ¿Hay alguno aquí? Déjenme, para no darlo por entendido, ¿hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Jesús? ¿Que no ha creído en Jesús? Y no está de más preguntarlo, no está por demás, porque hay personas que quizá podríamos decir: es que eso yo ya lo sé, el Señor, ya tuve un encuentro con el Señor. Está bien. Y lo que Dios nos quiere decir, y hoy Dios una vez más te dice, es que ya te fueron perdonados tus pecados. No habla de un pecado, no está hablando de tu concupiscencia, hermano, está hablando de tus pecados, plural. Todos. ¿Cuántos? No muchos. ¿Cuántos? Todos. El castigo que describen estos versículos en el exilio, ahora han pasado 5 décadas. ¿Cuántos son 5 décadas? 50 años, si están conmigo entonces. Y el final del exilio estaba cerca. Durante estas 5 décadas, los exiliados han experimentado una crisis de fe. Yo creo que tú y yo también en alguna ocasión nos hemos sentido: Señor, aumenta mi fe. Señor, permite que mi fe crezca. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor confundo lo que es fe y no sé precisamente la respuesta o el significado de lo que es fe? Les quisiera preguntar: si yo dejara mi mano fija, ¿eso sería fe? ¿Por qué movieron la cabeza diciendo que no? ¿Por qué? Claro, porque no puedo tentar al Señor mi Dios, ¿verdad? Porque hay una ley, hermano. Si yo permanezco en el Señor y el Señor en mí,
eso no va a permitir que yo me apague. Número uno, sé que Él me perdonó. Sé que Él me justificó a través de Jesús en la cruz del Calvario. Así que es Jehová, es Jesús fuerte. ¿Les ha abandonado en algún momento el Señor? ¿El Señor te ha abandonado? ¿Sabes por qué dices que no? Porque lo has podido experimentar. Pero hoy Dios quiere que nuevamente lo experimentes en otra faceta, a otro nivel de fe, en otra circunstancia. O ya todos los que estamos aquí podemos decir que ya pudimos experimentar al Señor en su totalidad. La respuesta es no. Así como Dios se quiere hacer presente en tu vida, como tu Dios salvador, como tu Dios proveedor, como tu Dios sanador, como tu Dios consolador, como tu Dios restaurador. Y agrégale, como mi Dios papá, como mi Dios que lo siento al lado de mí. Allí pregúntate en el lugar en donde estás ahorita, ¿cómo he experimentado a mi propio Dios? Sabes, de muy chiquito yo de oídas había oído del Señor. De oídas, me llevaban, y a veces a la fuerza. Pero ahora puedo decir que mis ojos lo pudieron conocer. Y no fue mi mérito, no fue mi conocimiento, mi deseo, sino Él me permitió acercarme. Es decir, Jesucristo me reconcilió con el Padre. ¿Estás conmigo? Fíjate el tema. ¿Cómo te has tomado? Advirtió: la altivez del hombre será abatida. Aconsejó a Acaz que Judea debía buscar seguridad, no en Asiria, ¿verdad?, sino en Jehová de los ejércitos. Pero Acaz y el pueblo de Jerusalén ignoraron este consejo. Es decir, Isaías ya había profetizado, y profetizó Isaías que venía peligro para Jerusalén por la falta de fe en el Señor Jesús. Obviamente las cosas aquí cambian en el capítulo del 40 al 55. Dice: escrito por Isaías. Estos capítulos escritos hacían el final del exilio y empiezan con la palabra de consuelo, como lo acabamos de leer, y claman la promesa de su regreso a Jerusalén. Quiero leer solamente y estudiar en esta noche 6 versículos. 6 versículos, a mí me dijeron que en 1 hora, así que vamos bien de tiempo, ¿no es cierto, hermanos? Y pastor, ¿para qué prendió esta velita aquí? Lo que el diablo quiere es que tu vida y mi vida se apaguen. Yo quería prender las dos, pero de inmediato cuando estuve haciendo un poco de aire se apagó la primera. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, ¿vale? Que en nuestra vida hayan cosas alrededor, pueden venir fuertes vientos, pero no sabemos y a veces no entendemos que el Señor es nuestro protector y que por más que a lo mejor ahí lo que sucedió es que no lo pegué tan bien, fíjense bien. Y Él es nuestro protector, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en la tempestad. Como ese paraguas que cuando viene la lluvia y tú te cubres, al menos ya no te empapaste. Él quiere que tú y yo sepamos que siempre está ahí, que nunca va a dejar de estar allí. ¿Cuándo? Cuando te dueles. ¿Cuándo? Cuando te enfermas. ¿Cuándo? Cuando hay carencias. ¿Cuándo? Cuando tus ojos físicos no alcanzan a ver. Él siempre va a estar allí. Isaías 46, verso 16 y 17. Voy a empezar por estos 2 versos. Así dice el Señor, mi amado: el que da camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿De qué manera pueden ser esas aguas en tu vida? Fuertes, difíciles, tormentas que han hecho estragos,
como aquellos huracanes que tú y yo podemos ver, que vienen a 350 kilómetros y todos están aterrorizados. Verso 17: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos como pabilo, quedan apagados. Ahí está. ¿Si alcanza a ver esta vela, la que está de este lado? Ese es un pabilo, y ese pabilo fue exterminado. Hay muchas personas que dicen que el Mar Rojo no se detuvo, que de alguna manera el mar bajó tanto y había un momento en un tiempo de sequía que el mar se terminó. Son meramente relatos, pero la palabra de Dios lo dice y es verdad. Vamos a ir analizando juntos. Así dice el Señor, que da camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Verso 16. Este versículo entonces recuerda el Éxodo. ¿Qué se vivía en Éxodo? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Yo estoy seguro que tú has visto algunos videos por ahí en donde dicen: ahora sí, están diciendo que era verdad porque se han encontrado en lo profundo de la mar restos y carretas y restos óseos, cuando la palabra de Dios ya lo dijo desde antes de que ellos lo quisieran reconocer. ¿Sigues conmigo? Así que cuando después de dejar Egipto con el ejército egipcio detrás de ellos, los israelitas se encontraron que su ruta de escape estaba ya bloqueada por el Mar Rojo. ¿Recuerdan aquellos gritos? ¿Qué te pasa, Moisés? Hubiera sido mejor haber muerto allá en las manos de los egipcios que aquí a espada. Quizá todo el pueblo ya estaba atemorizado. Y quizá hoy en la mañana, reflexionando con mi esposita, quizá el mismo Moisés también. Pero sabía Moisés, porque Dios le había dicho: yo voy a ir contigo. Eso es a donde yo te quiero llevar. ¿Tú sabes que Dios va contigo? ¿Tú sabes que el Señor está contigo? Y Dios te dice hoy, a ti hermano, a ti hermanita: yo estoy contigo. Me creas o no, lo sientas o no, yo estoy contigo. Cuando Moisés hizo lo que Jehová le había mandado, vamos a Éxodo 14, 21 y 22, por favor. Dalles, gracias. Y dice: cuando Moisés hizo lo que el Señor le había mandado, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Qué acabo de decir? Exactamente eso. Nada de que se secó, se bajaron las aguas. Sí, Carito, lo vi. Eso. Quedaron divididas. Esa es la palabra clave. Nada de lo que los historiadores puedan decir que no diga la palabra es verdad. Pero si dice que quedaron divididas, dice: entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar. ¿En qué? En seco. Mis amados, entraron en seco. Miren, ahí les va otra cosa, a ver qué les parece. Tratando de analizar lo que aquellas personas dicen, que bajó el mar y que quedó seco y podían cruzar el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa cuando dice que todos los egipcios murieron porque el mar? Entonces vino, ahí hay dos milagros. Podrían haber sido, déjame imaginar un poco. El milagro hubiera sido que otra vez el mar volviera a crecer en instantes, o dos. ¿Qué te parece cuál había sido el otro, amor? ¿Que se ahogaran qué? Eso es lo que estábamos comentando. El otro milagro padrísimo hubiera sido que se hubieran ahogado en un charquito. ¿Estás conmigo?
Como si hubieran podido ahogar en un charco ahí. Y todo el pueblo de Israel pasaron. Pero la palabra de Dios, gracias al Señor por su palabra, porque ahí está la verdad. ¿Y qué nos dice? Que fue divididas las aguas. Yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Así que vamos al siguiente. Y dice: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. ¿Quiénes eran los que cayeron? ¿Quiénes fueron? Los soldados egipcios. Ahí está escrito: caen juntamente para no levantarse. Y dice: quedan extinguidos, como pabilo quedan apagados. Aquí está el pabilo otra vez. ¿Ya lo vieron? Así. En alguna ocasión, a ver, pequeñitos, necesito que me ayuden. ¿Están de acuerdo todos? Todos los chiquitos cierren sus ojos. 1, 2, 3. No los pueden abrir. No los pueden abrir. Acá todos los grandotes. ¿Alguna ocasión hemos hecho esto? Ya los pueden abrir, chiquitos. ¿Alguna ocasión alguien más lo hizo de chiquito y le gustaba mucho hacerlo? A mí me encantaba. Y les digo que me gustaba el dolor porque decía: ¡ay, ahora sí me quemé! Ahora sí estuvo duro. Y luego no nada más era el fuego, sino también era la cera. Así como ahorita. Pero siempre tenemos que poner la sonrisa para la cámara, ¿no? Ahí estoy. El ejército egipcio persiguió a los israelitas a través del Mar Rojo. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿qué le dijo a Moisés? Vamos por favor al capítulo 14, verso 26. Y dice: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Extiende tu mano, obviamente con la vara, al mar. ¿Moisés fue obediente o no? Moisés fue obediente. Moisés pudo haber dicho: Señor, esta varita, ¿cómo con una varita, Señor? Pero Moisés dice: fue obediente. No lo estoy exagerando, hermano. Dice: extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías, o sobre su caballería. Cuando Moisés lo hizo, ahí está la obediencia nuevamente. Dice que las aguas volvieron a su estado normal y todos los soldados egipcios se ahogaron. Murieron todos los egipcios. Ahora sí, 30 y 31, por favor. Y dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo temió, creyó. Déjenme decirlo, en ese momento, en esa prueba, en esas circunstancias, porque conocemos lo que sucedió a lo largo de los 40 años con todo el pueblo de Israel. Pero en ese momento dice que creyó. Quizá cuando vienen esas situaciones y decimos: Señor, es que si tú haces este milagro de veras, una vez más voy a poder creer en ti. ¿Y qué creen? El Señor lo hace, y te doy la palabra, Fer. Pero cuando viene otra situación, otra vez nos vemos ahí enganchados con el Señor diciendo: Señor, pero si tan solo en esta ocasión nuevamente tú hicieras, de verdad que otra vez creería en ti. Cuando el Señor no depende de lo que nosotros le pidamos o no. El Señor es Rey, el Señor sigue siendo Dios. Gracias al Señor nunca cambia. Adelante, Fer, por favor. Ahorita que hablabas de que los historiadores están tratando de explicar y todo, Sí. muchas veces creemos que solo porque se puede explicar ya no es milagroso. Y entonces, en nuestras vidas queremos algo, no sé, una sanidad, vamos a poner. Sí.
Y creemos así de, no, es que si yo tomo mi pastilla, entonces ya no fue milagro porque ya tomé la pastilla. Dios ya no actuó. Y esperamos cosas quizás hasta sobrenaturales, que no, o sea, que no creo que esté mal que esperemos cosas sobrenaturales con un Dios sobrenatural, pero muchas veces nuestra fe se basa solo en, no, es que si no veo flotar a alguien, Dios no existe, o Dios no está, o Dios me abandonó. Cuando no, puede ser que alguien reciba un tratamiento de quimioterapia y Dios fue el que sanó. Puede ser que, no sé, alguien que tenía una deuda muy grande y de repente encontró un trabajo que en un mes le alcanzó para pagar su deuda. Y creemos que, pues es que ya fue mi esfuerzo, ¿no? Porque yo encontré este trabajo. Dejamos de lado que, aunque se puede explicar, sigue siendo milagroso. Sigue siendo Dios actuando en la vida. Y justo ahorita lo que decías de que, no, es que quiero que pase esto, y si sí pasa, sí ya te creo. Un poco a la Gedeón. Que, o sea, Gedeón le pide pruebas milagrosas, ¿no? Y a veces quizás somos así. Pero sería caer en un error que si lo puedo explicar o no. Se le quita lo milagroso, cuando no. Dios sigue siendo tan soberano que así sea por medio de métodos humanos, va a hacer su milagro. O a veces no pasa nada. Pero, o sea, quizá no deberíamos olvidar que el proceso no le quita lo milagroso a Dios. Gracias, Fer. Muy buena aportación, Fer, y te agradezco. ¿Qué sería lo milagroso? Que yo pudiera poner mi mano y que no me quemará. ¿Eso sería lo milagroso? El milagro no es que se conserve el calor. El milagro no es que haya oxígeno para que esto pueda suceder. Pero a veces necesitamos, así es el ser humano, cosas sobrenaturales para entonces decir, no, sí, Dios existe. Cuando no necesita el Señor que tú le digas, sí existe, Señor, porque Dios existe. Porque déjame decirlo, Dios no nada más ha estado, lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, sino ahorita mismo es un milagro que tú estés aquí en este lugar. ¿Sabes por qué es un milagro? Porque otros queriendo estar no pueden estar. Déjame ir un poquito más allá, con mucho amor. Otros ya ni siquiera están con vida en este lugar. Por eso es que es un milagro que tú estés aquí en este lugar. Pero tampoco el milagro, por cuanto ellos, el Señor los llamó a su presencia, quiere decir que no hubo un milagro. Cuando en muchas ocasiones le decimos, Señor, es que ¿por qué no sana mi familiar o mi pariente? ¿Por qué no sana mi bebé de 3 meses? El Señor es un milagro porque ahí está con él, porque le permitió la vida. Eso fue un milagro. ¿Cuánto tiempo? No me interesa. No debería importarnos para. ¿Sigues conmigo? Pero ¿qué sucede cuando y se lo llevó? Entonces no fue Dios, entonces no estuvo el milagro. No, el milagro fue que ahora lo tiene con él, que ahora está descansando. Dice la palabra en donde no habrá más, no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No como tú y como yo que estamos aquí sufriendo. Está mucho mejor que tú y que yo, juntos. Vamos al versículo 18, por favor, de Isaías 43, seguimos. No os acordéis de las cosas pasadas. Otra vez, no te acuerdes. Eso me lleva al texto otra vez. Solamente me recuerdo, siempre que trato de recordar las cosas pasadas, dice la Biblia, acuérdate de dónde te sacó. Eso es lo único que debes hacer, recordarlo. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Y cuando no nos acordamos de dónde nos sacó, es ahí entonces en donde como que se nos va olvidando. Porque al que más se le perdona, ¿qué? Más ama. Pero al que ya se le olvidó de dónde lo sacó, ¿qué creen? Como que perdemos el piso y decimos, ay, este pecador, este que no se arrepiente, este que ya le falló a Dios, este que ya se volvió al mundo. Cuando Dios te dice, ¿y tú? ¿Lo has sentido en algún momento cuando
te das cuenta que estás ahí y ya te ves diciendo, híjole, creo que estoy hablando de más, porque creo que yo también soy igual o peor. Y yo lo puedo decir, hermano. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo usted, que es el pastor, puede decir que es igual o peor? Así, soy una calaña, hermano. Soy más malo de lo que tú te puedes imaginar. Soy más malo. Pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es esa gracia la cual me rescató. Es esa gracia la cual alcanzó mi vida, misericordia. No porque sea bueno me rescató, no porque lo merecía, no por haber sido hijo de pastor Edgar, es que me rescató el Señor, sino porque yo estoy seguro que merecía la muerte eterna y Jesucristo vino a darme libertad. Y cuando tú lo entiendes y cuando empiezas a comprender ese propósito y esa voluntad de Dios, empiezas a ver a las demás personas con razón. Empiezas a ver a las demás personas ya no así, mira, con ojos saltones, como dice la Biblia, altivos, ¿verdad? Así como esto, seguro. Sino ya empiezas a ver de más chiquito, así. Y es ahí en donde tú y yo tenemos que comprender que debemos tener por muy alto a nuestro hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. En muy alta estima. Tienes que ver a tu hermano. No, pero ¿cómo voy a estar viendo? Yo cuando leí uno de los libros de Watchman Nee, en ese entonces empezaba a manejar y me recuerdo que me decían, aún a las autoridades, cuando vas en el carro, yo decía en algún momento, ¿cómo a este le voy a obedecer que me pare? ¿Les ha pasado, Sam? ¿Cómo a este fulano que me está diciendo cuando no me pasé el alto y cuando es su palabra contra, es una autoridad? Ah, no, pero yo me sentía el Johnny Camaney. ¿Cómo ese imberbe me va a estar diciendo? ¿Y qué dice es una autoridad? Cuida tu boca, cuida tus pensamientos. Pero yo me puse como ejemplo, hermano, porque en muchas ocasiones tú y yo hemos estado en el mismo lugar. Es que yo tendría que estar ahí. Es que ese que no sabe, es que esa que acaba de llegar y yo llevo 30 años en la iglesia y nada más me dieron la Santa Cena. Y ahí nos vemos la congregación. Es que yo tendría que estar allá en el coro. Yo tendría que estar en donde está Rebequita contando el dinero. Y nos vemos ahí cuando tú y yo no somos nada. Si algo dice la Biblia que debemos jactarnos o saber que somos o que tenemos, es a Jesús en nuestra vida. Es lo único bueno que hay. Es lo único bueno. ¿Sigues conmigo? Así que somos, soy, para no lastimarlos a ustedes. Ustedes no, yo soy. Seguimos adelante. No te acuerdes de las cosas pasadas, verso 18. Ni traigas a tu cabecita, a tu memoria, las cosas que antiguas. Ahí estamos otra vez. Me encanta la palabra del Señor. Sí, tráelas a tu memoria para saber de dónde nos sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor. Dice un pastor, me encanta eso, me encanta repetirlo. Metió la mano a la fosa séptica. No quiero explicar qué es eso, pero la metió. Ahí estaba yo. Y me trajo de las tinieblas. ¿A dónde creen? A su luz admirable. Ahora ya no estoy más allá comiendo con los perros, ya no estoy más allá mendigando. Ahora estoy sentado comiendo un banquete en la casa del rey. ¿Te imaginas? Un banquete. A ver, cierra tus ojitos, 5 segundos. No voy a hacer ahorita otra vez lo que hice hace ratito. Imagínate un banquete. Ahí estás tú sentado y se queda chiquito ese banquete al lado de lo que Dios quiere que te imagines que Dios se tiene preparado. Abre tus ojitos, por favor. Verso 19. He aquí que yo hago cosas nuevas. Nada de que surcido invisible.
No, 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 con Dios no hay surcidos invisibles. Dios lo hace nuevo. No sigas acuñando en tu corazón, pero es que yo sigo teniendo mucho de... No, mi hermano, porque dice, para los que están en Cristo, dice, nueva criatura, ¿qué? Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. Pero cuando dice nueva criatura, ¿qué quiere decir nuevo? Que no ha tenido uso, que no ha fallado, que no hay algo malo, no hay algo feo. Cuando hay algo nuevo, hasta huele, dice, wow, este huele a nuevo. Así es como Dios te ve en Jesús. Si no lo crees, empieza a creerlo, porque tú eres acepto. Nada de lo que puedas hacer va a poner triste a Dios cuando has aceptado a Jesús en tu corazón. Nada, porque ya Jesús lo agrada, porque ya Jesús lo pone contento, porque ya Jesús dijo una vez, ¿y cuánto? Y para siempre, consumado fue. Lo que sí debemos hacer es creer que Jesús lo hizo, creer que Jesús rindió su vida, pagó el justo por los injustos. Eso es lo que sí nos da la vida eterna. Y termina diciendo, he aquí que yo hago cosas nuevas, puesto saldrá a luz. Se va a ver. Eso otros lo van a ver. Tu vida tiene que ser el reflejo de lo que ahora es nuevo en ti. Segunda mitad, y ahí viene la pregunta: ¿qué no lo sabéis? ¿No lo saben? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, ¿qué quiere decir? Que ya lo ha hecho, pero nuevamente dice, yo lo voy a volver a hacer. O sea, Dios tuvo misericordia el 24, y Dios, ¿qué creen que va a pasar en el 25? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y dice, sepultará nuestra ¿qué? Nuestra iniquidad, y echará a lo profundo del mar. No uno, hermano, no dos, no tu concupiscencia, todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. Ese pecado que tú estás pensando que solo Dios y tú saben, no nada más ese, sino todos tus pecados los echa a lo profundo de la mar. Ya te perdonó, ya lo hizo en Cristo Jesús. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Verso 18, y dice, habiendo recordado el éxodo tan vívidamente, parece quizá extraño que el Señor ahora diga, no se acuerden. Yo no puedo olvidar lo que Dios hizo con mi hija Dayana. Va a ser una de las cosas que no puedo olvidar, que Dios hizo un milagro en mi matrimonio. No voy a olvidar que el Señor de dónde me sacó. No lo puedo olvidar. Pero no es recordarlo para decir, ay, sí, no, yo no merecía nada. Porque eso no te permite extenderte. Cuando todo el tiempo viene la acusación y la culpabilidad, eso no te permite. Dice, olvidando ¿qué? Filipenses, lo que queda atrás. Claro que ya me lo aprendí de memoria, por eso puedo estar caminando de reversa y sé que no hay nada, al menos hasta como por un poquito más, que vaya a ser un obstáculo para no caerme. Pero cuando me olvido lo que queda atrás, lo que te lastimaron, lo que te hicieron, lo que pobrecito de mí, eso es lo que Dios quiere que dejes atrás, de abrazar el oprobio, porque eso te está estorbando para entonces proseguir a la meta. ¿Al qué? Al supremo ¿qué? Llamamiento, ¿verdad? Y cuando tú y yo entonces, como lo decía la semana pasada, hace 15 días, tú fijas tus ojos, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, y no te extravías y no te desvías, y no hay cosas que te hacen perder la mirilla y el objetivo que es Cristo. ¿Sigues conmigo? Eso es lo que Dios quiere a través de este mensaje contigo,
que lo sigamos buscando, que sigamos confiando, que sigamos aceptando que ya Cristo lo hizo, que ya te perdonó, que así como lo hizo con el pueblo escogido, dice real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios somos nosotros. Ya no más gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Somos pueblo de Dios, pero fue un precio muy alto que se pagó. El precio fue el precio de sangre, hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más dolorosa, la muerte en ese momento más tremenda que había. No nada más en burla, no nada más en dolor. Y eso lo hizo el Señor Jesús por ti. Parece contradictorio entonces relatar cosas pasadas en un momento y en el próximo, quizá en el que sigue, decirle que no se acuerden. Pero puede ser que el profeta les pide a esos israelitas que dejen atrás su pasado y que presten atención al presente, pero aún mejor, no nada más al presente, sino a la tierra prometida que el Señor les tenía. Mira, hermano, no soy profeta, pero lo estoy ejerciendo. Dios tiene cosas mejores para el 2025 para ti. Lo mejor no lo has vivido. Lo mejor, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, está por venir. ¿Escuchaste bien? Porque cuando estamos pegados al Señor y estamos buscándolo a Él, el Señor sabe cuáles son tus necesidades. Es más, el Señor sabe antes de pedirle cuáles son tus deseos. Pero el Señor sabe perfectamente qué necesitas. Y Él, que es bueno, dará a cada quien la provisión de cada día. ¿Por qué sigo dejando? Algunos pueden decir, ¿qué significa para mí la luz? ¿Qué significa? Aquí hay poder. Si yo dejo este encendedor con un poquito de gas aquí, pero si bajo un tanque de gas y lo abro, muchos de ustedes vieron lo que pasó en California con tantito. ¿Es verdad o no es verdad? Con una chispita, hermanos. Si tu fe fuera así como una chispita y la mía, podríamos, como lo dice su palabra, decir a esa montaña que se moviera, y esa montaña se trasladaría, se movería. Sigamos adelante, por favor. Más adelante Pablo enfatizaría también en lo mismo. Vamos allá a Filipenses, lo acabo de citar, y dice, capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13 y 14 también lo vamos a leer. Fíjense cómo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, y cité, dice la palabra del Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sí o no? Y dice ahí, y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Han visto las carreras cuando están los 100 metros y están todos y van bien parejitos y no se sabe quién va a ganar? Y el que se extendió y extendió la cabeza, no así de, y dice, un pelo de rana le ganó. No tienen las ranas pelos, ¿no? Pero y así se queda. Y entonces ya vienen ahí los vectores y no, sí, por una uña ganó, por un estornudo ganó. El Señor parece tener varias preocupaciones aquí. No las menciono como tal, pero sí tenía algunas cosas a puntualizar. Número uno, solamente son 3. Que esos exiliados cometieran el error de recordar el gran éxodo y se olvidaran lo que el Señor estaba haciendo. Cuando tú has tenido sueños, anhelos, deseos, no los hagas, no los borres, no los hagas a un lado. El Señor sabe bien lo que hay en tu corazón
y el Señor cumplirá su propósito en mí. Lo acabamos de cumplir, de cantar, ¿sí o no? Ahora, no va a ser por un capricho, no va a ser porque se haga tu santa voluntad, sino si está dentro del propósito de Dios y aún el Señor te concede, vas a ver cumplidos tus deseos. Pero no pierdas en ningún momento el sentido de asombro de lo que Dios quiere hacer. Pero todavía hace cosas maravillosas. Es demasiado fácil perdernos en el pasado, pero también hacer quizá demasiado de Él, a lo mejor un poquito del presente. Ay, pues es que estoy viviendo allá y se va. Pero debemos centrarnos con nuestra fe, nuestros ojos puestos en el Señor, en lo que el Señor va a hacer por nosotros y quiere para nosotros para este próximo año 2025. Así que el Señor les dice a estos exiliados que dejen de prestar atención al pasado para poder ver las cosas maravillosas que tiene planeadas para ellos. ¿Ya te olvidaste de la tierra prometida que el Señor tiene para ti? ¿La sigues teniendo presente? Pues no lo olvides, hermano. Número 2, que den por hecho que la solución del Señor para el problema de hoy será igual que la solución del Señor para el problema que tuvo ya ayer. Dice la palabra del Señor que nuevas son cada mañana. ¿Qué? Nuevas. No hace cosas iguales. Hay muchas cosas en la naturaleza, sobre todo, que no son iguales, como las nubes, como las plantas, como los animales. Pueden ser parecidos. Una nube nunca va a ser igual que otra nube. Un arbolito nunca va a ser idéntico que otro arbolito. ¿Se imaginan el creador de todo eso, de tu vida, de mi vida, que está teniendo cuidado a cada momento de tus necesidades? Y número 3, que los exiliados vuelvan a su antigua vida de pecado. Qué triste sería que nosotros, habiendo conocido y escuchado del Señor y habiendo tenido un encuentro del Señor, caigamos como necios, volteándole la cara al Señor. He aquí que yo hago cosas nuevas, verso 19. Pero este será diferente de lo que hizo en el pasado. Ellos no experimentarán oposición por parte de un faraón ya. Escucha bien lo que voy a decir, fíjate muy bien. Un faraón tirano, eso era el faraón, que recurría a la violencia para evitar la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ahora el Señor levantó, ¿a quién? ¿A quién fue? A Ciro, ¿recuerdan? Y dice, un rey, ¿cómo era Ciro? Benévolo, que no solo les permitirá volver a Jerusalén, sino que también les proveerá con todos los fondos y recursos que ustedes necesiten para reconstruir la ciudad. Nuevamente Dios te dice, todo lo que tú necesites, Dios te lo va a proveer. Todo aquel tirano que te estaba, vas a sentir el descanso en el Señor. Cuando dice, mi yugo es fácil, es el yugo del Señor, no el yugo de la esclavitud del ser humano, que a veces trae consigo el trabajo, a veces aún en la misma congregación, en el servicio. Cuando debemos de cuidar los corazones, porque son el pueblo del Señor, no son mis ovejas, entiéndanme, son mis ovejas. Así las cuido, así las trato de proteger, así trato de aconsejarles a cada joven, a cada hermanita que se acerca a buscar algún consejo. Le aconsejo de parte del Señor, no nada más porque se me ocurrió, tratándonos de apegar a la palabra del Señor. ¿Qué dice? Pues que perdones. ¿Qué dice? Que ames. ¿Qué dice? Que camines la segunda milla. ¿Qué dice? Lo dice la Biblia. Y vamos a los últimos dos versos, Isaías 43, 20 y 21. Vente, Checo, vente now.
La bestia del campo me honrará, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Qué somos del Señor? ¿Qué eres, Quique? Eres su pueblo escogido. Como cuando están las espigas y están, ¿verdad?, en aquel cesto, y tú las echas arriba y sopla el aire. Tú eres su escogido. Por eso te cuida tanto. Por eso ha tenido compasión una y otra vez. En este versículo vemos que las bestias salvajes honran a Dios. Chacales y avestruces son animales del desierto. Los chacales se parecen quizá a los zorros. Se mueven en manadas grandes y se alimentan de, a lo mejor, carroña, vísceras. Las avestruces son aquellas aves más grandes. Son las aves más grandes ¿de qué? De todo el mundo. ¿Cuáles pequeñas? ¿Qué aves? ¿Las qué? Las avestruces. Pueden correr muy rápido, pero hay una cualidad, una característica que Dios no les dio como aves. Ellas no pueden volar. Vuelan en velocidad, quizá más rápido que el correcaminos. Los animales del desierto también honran a Dios, porque Dios les da agua, porque el Padre Celestial los alimenta. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento también. Dios proveerá el agua para cada uno de ustedes, hermanos, en este 2025, en el camino en el cual ustedes van a andar en este año 2025. Y habrá no poca agua, habrá ríos de agua. Habrá ríos de bendición para ese 2025. ¿Por qué, pastor, si no creemos nosotros en la prosperidad? Porque dice que se deleita en tener misericordia. Él volverá a tener misericordia. Él volverá a tener misericordia de ti y de mí. Y Él ya sepultó todos nuestros pecados, todas tus transgresiones ya las sepultó. Termino con esto. Él quiere que disfrutes de esas aguas que tiene preparadas en ese desierto. Que sí, es verdad, en el mundo vamos a tener aflicciones. No te estoy diciendo que no quiero que pases, tampoco te estoy. Es que el pastor me auguró, me dijo, me hizo. No. La Biblia lo dice, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero te tengo una buena noticia. El Señor te dice hoy: pero confía que yo he vencido al mundo. Que cuando estés pasando por la prueba, porque dice, aunque pases por el fuego. Claro que ahorita pues ya lo puedo dejar, ¿verdad? Pero dice, aunque pases. ¿Qué quiere decir aunque pases? Que va a ser un hecho, que vas a pasar. Pero ahí está la confianza de los que creemos en Jesús. Hoy nos dice para mi hermana Vicky: aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas van a arder en ti. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Ya no eran tres, sino que veía aquel rey como cuatro. Como que veía un cuarto que nadie había echado. Ahí va a estar el Señor contigo en esa prueba. Y por último, el Señor te ha llamado para que tú seas testigo de lo que Dios tiene
para todas las naciones a través de tu vida. Y tú serás luz. Tú vas a ser luz porque Dios está en ti. Caminaré en la luz como Él está en la luz. Y tú vas a poder brillar en donde quiera que estés, con tus vecinos, con tus alumnos, en tu trabajo, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, como mamá, como esposo. Porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y entonces tú y yo alabaremos al Señor. ¿Qué es lo que te hace cantarle a Él? Cuando tú entras a este lugar y empiezas a escuchar las alabanzas, yo de chiquito me preguntaba, como siempre fui bien preguntón, ¿y por qué, mamá? ¿Y por qué? Pues es que es así. ¿Y por qué? Pues es que ya te dije que vamos porque el Señor ha sido bueno. ¿Y por qué? Pero sabes que el Señor no es como los papás, como yo, desesperado. Tú y yo le podemos decir al Señor tantas veces tú lo necesites, para que el Señor sea tan paciente y tan lleno de gracia y de amor, que te diga, por eso, mi hijo. Y que te diga, ¿sabes por qué te permití vivir eso? Porque yo tenía un plan para ti. Y ese plan, eso que viviste, era parte del propósito que yo tenía para ti, Vic. Porque mis pensamientos eran para bien, no para muerte, no para destrucción, no para calamidad. Si era un momento quizá de tristeza en el cual tú estabas viviendo y estabas pasando, en enfermedad, en duda, en temor, en angustia. ¿Y cuándo más se da eso? Cuando viene una enfermedad, cuando tenemos una pérdida, cuando hay alguna situación así que el ser humano vivimos. Pero es ahí en donde podemos ver, tú y yo, la grandeza del Todopoderoso, el poder magnífico, inmenso, precioso del Señor. Cuando estamos viviendo esa prueba y tú y yo podamos decirlo, Señor, aunque mi papá y aunque mi madre me deje, tú no me vas a dejar. Aunque esté pasando por esta enfermedad tan difícil, que mis ojos, aún mi carne, se sienta desfallecer, sé que aunque no te puedo ver, tú estás conmigo. Que con esta pérdida que yo tuve en mi vida, sé que tú estás conmigo presente. Que así como pintan las cosas en la economía y no vengan cosas buenas, tú estás por encima de la economía. Porque ese es el Dios, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue vigente en tu vida y sigue allí en tu corazón a través del Espíritu Santo. Pero quiere que lo experimentes en consuelo, en perdón, en amor. Y cuando te sientas de esa manera, vas a decir, ahora por eso comprendo a aquella persona que se sentía así y yo fui muy duro. Dios haya hablado a tu corazón en esta noche, hermano. Dios te quiere decir en esta noche que te ama. Que te ama no por lo que eres, sino por lo que Dios ya hizo en ti. Eres una nueva criatura, lo declara la palabra del Señor. Tú eres una nueva criatura. Ya no abraces más lo que el diablo viene como acusador, robar, matar y destruir. Es que yo sigo siendo, y es que no. Porque ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, hermano. Agradécele ahí en tu lugar a Dios. Si necesitas ponerte a cuentas con el Señor, si necesitas decirle, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mis cargas, tú sabes mis preocupaciones, tú sabes lo que me estaba atemorizando aún en mi ser. Tú sabes esa debilidad, Señor, que yo tengo, esa duda, esa confusión, que aún siendo hijo tuyo, Dios, a veces
te doy la espalda y no lo hago una vez y lo hago una y otra vez. Y Dios te dice hoy, ya lo sé, pero así te amo. Yo te conozco porque yo te formé. Y sé que, como lo decía el salmista, lo haces y haces lo malo y haces lo que no quieres hacer. Y también sé que tu pecado está siempre delante de ti, pero también sé que no lo quieres hacer. Pero ahora yo quiero que sepas, te dice el Señor, que ya todos tus pecados fueron pagados, fueron clavados en esa cruz. Ahora extiéndete, hermano. Ahora prosigue, continúa la meta, porque lo mejor está por venir, hermano. Lo mejor no está en esta vida. No arraigues tu vida en esta tierra. Arraígala en la palabra del Señor. Arraígala en el futuro que te trae una vida eterna con Cristo. Ahí sí vale la pena. Pero confía, hermano, confía. Yo voy a estar contigo, te dice el Señor. Yo voy a estar, tú me vas a sentir. ¿Y sabes cómo lo puedes saber? Porque te he demostrado que he estado en el pasado contigo, y también te quiero demostrar en el futuro que voy a seguir estando contigo. Eso te lo dice el Señor en esta noche. Dile gracias, Señor. Yo quiero